Hoy hablaremos sobre el análisis crítico sobre el trastorno de personalidad y los actos delictivos. Para ello tenemos a Aguilar Jiménez, Ana Belén, Vázquez Ames, Felipe Eduardo y mi persona, Sarina Hilario Denisis Gracie, con nuestra docente Pinto Quiroz Raquel. Entonces, empecemos a hablar sobre el trastorno de personalidad. ¿Qué es un trastorno de personalidad? Es una enfermedad de salud mental en la que las personas tienen un patrón de por vida al verse a sí mismo y reaccionar ante los demás de forma que causa problemas. Las personas con trastorno de personalidad suelen tener dificultades para comprender las emociones y tolerar el sufrimiento emocional y actúan de forma impulsiva. Esto les dificulta relacionarse con los demás, es causa graves problemas y que afectan sus vidas familiares, sus actividades sociales, su rendimiento laboral y a la vez también escolar y la calidad de vida en general. El trastorno de personalidad tiene clasificaciones y los ha clasificado el DSM. Lo clasifica en tres grupos: grupo A, grupo B y grupo C. Hoy hablaré sobre el grupo A: sujetos raros y estrictos, que también se divide en trastornos. El trastorno de personalidad paranoide se caracteriza por la ausencia de la confianza y la sospecha hacia los demás y la motivación de sus actos. También cree que los demás intentan hacerle daño, pero no tienen motivos para sentirse así. Dudan de la lealtad de los demás, no están dispuestos a confiar en los demás, dudan de confiar, tienen ese miedo a la información en su contra. Tienen un hábito de guardar rencores, se enojan o se vuelven hostiles frente a lo permisivo, suelen sospechar hasta de su misma pareja, ¿no? Sexual, que él es infiel, pero no tiene motivos para hacerlo. Si hablamos del trastorno de personalidad de esquizoide, aparenta ser frío y no le interesa lo demás, casi siempre elige estar solo, la manera en la que se expresa y sus emociones son límites, es incapaz de disfrutar de la mayoría de las actividades, no puede interpretar las señales sociales típicas, las relaciones sexuales con otras personas en general es poco o no tiene mucho interés en ello. Si hablamos del trastorno de personalidad esquizotípico, podemos decir que tiene un pensamiento de creencia, habla de la conducta inusual, piensa o siente cosas extrañas, ¿no? Como escuchar susurros o nombres, ¿no? Que salen de ahí. Tienen una apatía de presentar respuestas emocionales, sociales y un poco comunes. Tiene la ansiedad de social, como no sentirse cómodo para entablar vínculo cercano con los demás o no tener una relación interpersonal, ¿no? Cerca. Ahora hablaremos también del grupo B. En el segundo grupo tenemos el grupo B, que son personas con comportamientos dramáticos, excesivamente emotivos, ¿no? Como primer punto tenemos el trastorno de la personalidad antisocial, que son personas que infringen los derechos de terceros, no cumplen con las normas establecidas y presentan conductas indebidas, incluyendo lo que son las actividades fraudulentas y consumos de sustancias ilícitas. Además, también pueden manifestarse mediante comportamientos que son agresivos y violentos, ¿no? Como segundo punto tenemos el trastorno de la personalidad limítrofe, personas con fluctuaciones en su estado de ánimo que pueden presentar comportamientos impulsivos y un mayor riesgo de lesiones o autolesiones, ¿no? Tercer punto, tenemos el trastorno de la personalidad narcisista. Estas personas suelen buscar reconocimiento, tienden a presentar de manera exagerada sus habilidades y sus logros, ¿no? Luego tenemos el grupo C, que son personas con comportamientos ansiosos o de temor, ¿no? Como primer punto de este grupo tenemos el trastorno de la personalidad por evitación. Son personas con dificultades en las interacciones sociales que pueden ser receptivos a las críticas y experimentar sentimientos tanto de inseguridad que pueden mostrar temor o situaciones que puedan resultar humillantes o vergonzosas, ¿no? Segundo punto, tenemos los trastornos de personalidad dependiente, que son personas que requieren una cierta protección, que presentan un porcentaje de dependencia emocional significativa, ¿no? Actitudes sumisas y dificultades para la toma de decisiones de manera autónoma.
Tercer punto, tenemos el trastorno de la personalidad obsesiva, que son personas que tienden al perfeccionismo, valoran el orden y exhiben conductas controladas que pueden presentar una indecisión y suelen solicitar que los demás la acompañen en sus propuestas o decisiones, ¿no? Personas, trastorno de personalidad obsesivo. Cuarto último punto, tenemos el trastorno de la personalidad por evitación, que más que todo son personas con una mayor sensibilidad a las críticas, que presentan inhibiciones en el ámbito social, consideran que poseen tanto cualidades inferiores y experimentan el temor al rechazo o a ser el objetivo de burlas. Doy paso a mi compañero para que pueda continuar con la exposición. Tenemos, si se puede imputar un delito a una persona, eso va a estar determinado por el juez tomando en cuenta las pericias. Para ello tomamos en cuenta dos términos, la imputabilidad. ¿Qué significa? Es la capacidad del ser humano para entender las consecuencias que traerá la realización voluntaria de un acto ilícito. Para ello tenemos los dos elementos, la capacidad cognitiva y la capacidad volitiva. La capacidad cognitiva es la capacidad para captar la realidad y comprenderla. Y la volitiva, la actitud de dirigir voluntariamente la conducta, ¿no? Entonces tenemos que, ¿en qué caso sería inimputable? Hay en dos casos, la absoluta y relativa. En el caso de que sea absoluta, es cuando es inimputable la persona que en el momento de los hechos tuviera claramente afectado estos dos elementos, la capacidad cognitiva y la volitiva. Y tenemos un ejemplo, por ejemplo, en un caso de esquizofrenia, que sufre una crisis, como consecuencia de ello ataca a una persona, es inimputable. Otro ejemplo es el caso de una persona con psicosis que ataca a una niña en la vía pública, causándole la muerte. Es inimputable porque carece de conciencia de los hechos, ¿no? En caso de sea una inimputabilidad relativa, esto está dado porque en el momento de los hechos presentan determinadas características, ¿no? Ejemplo, en pacientes con trastornos leves que tienen episodios sintomáticos, pero en este caso no los ha tenido. Entonces hay una pena, pero aminorada. Y en el caso también, el otro ejemplo sería el caso de un adolescente menor de edad. También es un hecho que aminora la pena, ¿no? Entonces, continuando con esto, tenemos ¿cuáles son los trastornos más frecuentes? Esto va a variar y por lo general están asociados, ¿no?, a otras patologías, pero las principales son el trastorno paranoide, el trastorno antisocial de la personalidad y el trastorno límite de la personalidad. El trastorno paranoide es cuando la persona se siente perseguida, ¿no? Eso lo vemos en la película Mente Brillante, en la cual la persona era un esquizofrénico paranoide, ¿no? Entonces, cuando sufre tiene crisis, ¿no? Se pone violento, ¿no? Igual en el trastorno antisocial, también la persona es inestable, hay impulsividad. La característica principal es que hay impulsividad. Eh, Esto básicamente, por ejemplo, son las personas que consumen estupefacientes y alcohol, ¿no? Todas las drogas en general. Y el otro es trastorno límite de la personalidad, en la cual la persona también es inestable, es impulsiva, ¿no? Esa es la característica, básicamente. Continuando con las conclusiones, mi compañero continúa. En conclusión, podemos decir que el trastorno de personalidad son condiciones psicológicas complejas definidas por patrones inflexibles y, y un pensamiento corporativo, comparativo, relaciones interpersonales. Este trastorno generalmente se presenta en adolescentes o en adultez temprana, pudiendo generar dificultades sustanciales en el ámbito emocional, social y laboral. Aunque no siempre existe una cura definida, muchas personas logran gestionar eficazmente sus síntomas con el soporte apropiado. La promoción de la conciencia social y la educación y la salud mental son fundamentales para reducir el prejuicio y promover una mayor inclusión. Muchas gracias.